y de su mente y sus pensamientos. Gloria al Señor. Pues eso fue el título que Dios puso en mi corazón, y hablemos narrando de unos pasajes bíblicos que son un poquito largos, y en aquel tiempo que me dio el Señor, de estos 40 minutos aproximadamente, pues testifiquemos de 3 patologías. Son patologías que son un poquito largas, entonces la reducí en 2 partes. Entonces la primera parte que hablemos de esta patología psicológica de la mente fue del libro de Samuel. En el primer capítulo no hablemos de Samuel, sino hablemos de la madre de Samuel, de lo que pasó cuando aquella mujer, pues saben ustedes por lógica y por bíblicamente y por teoría, cuando estamos hablando, que aquella mujer era una mujer que no podía tener hijos. La Biblia no testifica en el pasaje bíblico que era estéril, valga la redundancia, y pido perdón para mis hermanos y hermanas que están de lutos y hermanos ancianos. Lo que pasa es que si ustedes vamos leyendo desde el primer capítulo hasta el versículo 5, 4, 5 al 6, decía que no era el propósito que Dios pudiera tener Ana aquellos tiempos hijos. Y de hecho es, hermanos, que narramos que Ana estaba casada con aquel marido llamado Escana, y que de hecho aquella mujer segunda tenía hijos llamada Penina, pero aquella mujer, Ana, no tenía. Llegó una amargura de su aflicción, y la amargura de la aflicción, hermanos, es que así narro por encima de lo que hablemos de la semana pasada. Era una raíz de amargura que tenía, porque ella se encontraba tan triste, tan afligida, que cuando estaba tan triste y tan afligida, entró una raíz de amargura a su corazón, y que cuando entró esa raíz de amargura, hermanos, empezó a trabajar su mente y sus pensamientos. Aquella mujer pensaba y decía: ¿por qué no tengo hijos? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y empezaba a trabajar su mente y sus pensamientos. Por eso hablamos en Jeremías, y le dijo el Señor a Jeremías: Jeremías, ¿quién conoce el corazón? Primeramente le dice en unos de los capítulos del libro de Jeremías, y le dice: ¿quién conoce el corazón? Y Jeremías se queda atónito y no tiene palabras de contestación. Y dice el Señor Jesucristo, Jehová Dios de los ejércitos: Jeremías, no conozco solamente tu corazón, sino que escudriño tu mente y tus pensamientos. Es decir, hermanos, el Señor conoce la mente y los pensamientos, y cuando una persona tiene una raíz de amargura, ¿qué es lo que pasa? Hay un versículo en la Biblia, un capítulo en la Bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Aquella persona que tiene una raíz de amargura, el Señor conoce cómo está su mente y sus pensamientos. ¿Saben ustedes por qué? Porque desde el fondo del alma se rasga y viene una raíz de amargura que, quieras o no quieras, sale desde el corazón al alma y sale por los ojos el lagrimal. Y por eso conoce el Señor. Adelante. Y el Señor conoce a aquella mujer que sabe que tiene una raíz de amargura. ¿Y qué pasa? Que hay una mente que, cuando tiene esa raíz de amargura, su mente está fracasada, como hablemos la semana pasada. En esa mente fracasada, hermanos, entra bastantes cosas. ¿Saben ustedes por qué? Porque entra la raíz de amargura. Hay un sufrimiento muy grande en una persona, hay un sufrimiento en las casas, hay un dolor de tormento, hay un dolor de amargura, hay un dolor que continuamente estamos, desde por la mañana hasta por la noche, con esta raíz de amargura por lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa con nuestra mente, hermanos? Que miren, la mente es un puzzle desordenado, y nadie lo podemos ordenar. La mente, tan solamente quien la conoce y quien la puede dominar es Cristo Jesús, porque para eso le dijo a Jeremías: yo conozco tu corazón, Jeremías, pero no solamente tu corazón, sino que escuadriño, ¿ves? O sea, que sabe el Señor escuadriñar la mente y tus pensamientos. Aquella mujer estaba con esa raíz de amargura por lo que le pasaba. ¿Por qué era? Por todo aquello que le sucedía, que no podía tener hijos, y entrar como el símbolo, la raíz de amargura en su mente, una mente fracasada. Hablemos de ahí, hablemos de Nehemías,
cuando salió del Palacio Real, entró en Jerusalén, y al entrar en Jerusalén, hermanos, en Judá, ¿qué es lo que vio? Con sus ojos carnales, con esa visión que Dios le permitió de bajar de su san capital, ciudad de Babilonia, bajó a Jerusalén, a Judá, y vio con unos ojos una visión que estaba Jerusalén derrumbada. Estaban derrumbadas los muros, las puertas estaban quemadas, los sepulcros profanados, y allí, por un rey llamado Nabucodonosor, derrumbó Jerusalén, toda Jerusalén. Y de hecho entró Jeremías y vio al ver cómo estaba Jerusalén, estaba derrumbada. Hablemos de la mente que está derrumbada por tantas cosas que están al cabo del día y se van cayendo a poquito. Se van cayendo muchos muros, se van quemando muchas puertas, se van pasando muchos conflictos y problemas que al cabo del día, hermano, entran en nuestro alma, en nuestro corazón, y entonces nuestra mente, hermanos, vemos tanto, escuchamos tanto, empezamos a mirar de un lado para otro, hermanos, y cuando estamos mirando desde por la mañana, estamos mirando el futuro que nos espera. Estamos en el presente, ¿cómo estamos? Estamos con ese temor que estamos bajando a las ciudades, a la calle, y estamos ahí, y estamos viendo un derrumbe. Por un lado, una casa que se ha derrumbado. Por otro lado, hay una enfermedad que se está derrumbando a través de este virus. Estas enfermedades de varias patologías, que no solamente es el virus, sino que está entrando varias patologías, que en una casa, un cristiano, el cristiano que vemos una sanidad, que a veces estamos físicamente nosotros bien, pero estamos viendo a muchos círculos familiares y a muchos círculos de gente, de hermanos y de todo el mundo que se están derrumbando. ¿Y qué es lo que pasa con nuestra mente? Una mente fracasada, pero hay una mente que se derrumba personalmente en nosotros, y entonces, hermano, esta mente viene a derrumbarse, como he hablado la semana pasada, por todas estas circunstancias que hay internamente en cada cristiano, y no solamente los cristianos, sino en todo el ser humano de toda la tierra y del mundo. Si escuchamos las noticias, ustedes ya están viendo tantísima gente que hay con esta patología, de esta enfermedad que es el virus. Y vemos nosotros personalmente de tantas y tantos golpes que se avecinan y que se están avecinando a las casas. Por eso, a veces, hermanos, mire, que les diga y que les comente algo. La mente es fracasada. La mente se derrumba. Pero Ana, ¿sabe lo que le pasó? Hermanos que me están ustedes escuchando, empezó a luchar entre el temor y la fe. Cuando hay temor en las vidas, hermanos, las mentes se derrumban. Cuando hay temor en las vidas de un cristiano, la mente fracasa. Y entonces, ¿cómo luchó aquella mujer? Para que aquella mente hubiera una mente necesitada y sanada, con un propósito que Dios puede cambiar y dar un cambio directamente a la mente. Pues ella empezó a hacer algo, hermanos. Empezó a luchar entre el temor y la fe, y dijo: voy a luchar por fe, voy al templo y voy a pedir al Señor lo que yo necesito, voy a poner mi petición. Y cuando puso la petición, cuando salió de allí del templo, era un cambio entre el temor y la fe. Eligió la fe, y de nuevo dijo el Señor: ahora es el propósito que Ana tenga hijos. ¿Se dan cuenta? Adelante. Cambió radicalmente su mente desde el temor a la fe, y eligió la fe, y cuando eligió la fe sabía que por propósito que Dios iba a tener con ella, actuó en la fe y dijo: el Señor me ha dicho que va a cambiar mi vida, va a dejar el temor a un lado, va a dejar una mente fracasada, una mente derrumbada, y voy a luchar en la fe porque Dios tiene propósitos conmigo. Y así nos dice el Señor, hermanos, en esta noche. El Señor va a tener muchos propósitos con nosotros. El Señor va a cambiar nuestra vida, va a cambiar un cambio radical entre el temor y la fe, pero nos debemos agarrar a la fe. Y pues cuando nos agarramos a la fe, Cristo actúa. Ahí hablábamos de la semana pasada en esas patologías.
una mente psicológica. Hablemos, Noel, hermano, si te acuerdas, y hermanos que me escuchan, de aquella mujer que tenía una enfermedad, que hablando con respeto para todos ustedes, pero la Biblia lo testifica, tenía un flujo de sangre durante 12 años. Aquella mujer tan atormentada estaba, hermanos, que tenía 2 patologías. Ella, una físicamente, durante 12 años, porque la Biblia testifica que iba a todos los médicos y no le daban la cura, no le daban la sanidad, se gastaba todo el dinero y nadie le podía responder. Entonces, tenía físicamente durante 12 años. Ustedes saben lo que es una enfermedad durante tiempo, que es crónica, y venga años, que se levanta uno por la mañana y empieza a decir qué enfermedad tengo. No es una enfermedad pasajera, es una enfermedad que está ahí crónica. Ustedes saben, es físico y es crónica. Y la mente, ¿ven? ¿Han visto ustedes? La mente trabaja psicológicamente. Y entonces en la psicología de la mente actúa de una manera que nos hace tanto mal que a veces decimos, ya no puedo más, hasta aquí llegué. Mi mente, mis pensamientos, cómo me encuentro, cómo estoy. Y es verdad, hermanitos, es verdad. Yo le digo a ustedes, y yo no le quiero afligir a ustedes en esta noche más de lo debido que a veces estamos. Yo lo que quiero es testificarles a ustedes este consejito de la palabra para que lleven ustedes su mente y sus pensamientos, porque es la que nos destruye, es la que nos derrumba y es la que psicológicamente nos hace tanto daño. Y yo donde le quiero llevar a ustedes en esta noche es a un terreno espiritual. Es a un terreno lleno de fe, como cogió aquella mujer llamada Ana, que luchó entre el temor y la fe, y que cuando cogió la fe actuó la petición que Dios tenía, el propósito que Dios tenía para aquella mujer. Y yo donde le quiero llevar es a ustedes al propósito que Dios tiene con ustedes en esta noche. Que miren, hermano, que es verdad que actúa la raíz de amargura en nosotros, pero que tarde o temprano el Señor, como va a luchar y está luchando para que nuestra mente y nuestros pensamientos lleguen a un lugar donde Dios le permite, para que dejemos ese rincón que a veces nos arrinconamos, nos metemos en nuestras casas, no queremos salir de la casa, no queremos saber nada de nadie, no queremos saber nada por tantos y tantos conflictos que se han amontonado directamente a nosotros, hermanos. Y entonces, ¿qué hacemos? Psicológicamente nos vemos tan mal que empezamos a decir, ya no puedo actuar, ya no puedo luchar. Entra una enfermedad internamente, en su mente y en sus pensamientos, hermanos y hermanas, que a veces por cualquier cosita que a lo mejor para Dios no le da importancia a lo que pueda cavilar dentro de sí mismo en usted, que nosotros le damos tanta importancia, hermanos, que nosotros hacemos un montón, una montaña muy grande, pero para Cristo no le da importancia. Y lo que Cristo quiere decir es que salga de esa mente que está psicológicamente enferma y que diga, como aquella mujer que se esforzó y tocó el manto. Y que cuando... Adelante. Y que cuando tocó el manto aquella mujer, hermanos y hermanas, del Señor salió poder. Y aquella mujer, al tocar el manto, fue sana. Y cuando fue sana, psicológicamente, hermanos, ya empezaría a decir, qué bien, ve cómo la mente salió de una mente psicológica y empezó a decir, añado yo un poquito a las Escrituras, qué bien Dios me ha sanado, porque he tocado el manto. Y de Él ha recibido poder, y el poder del Espíritu Santo ha transmitido a través de mí para sanarme de 2 patologías, físicamente y psicológicamente. Y así habló el Señor de ahí, de esas 3 patologías, hermanos, y de esos pensamientos de cada cristiano y de cada cristiana que podían tener. Ana, Nehemías y aquella mujer del flujo de sangre. Pero miren, hermanos, ahora entramos en la segunda parte, que creo que me da tiempo, y vamos a ir reduciendo los pasajes bíblicos porque son un poquito largos y esto pues se requiere bastante tiempo. Hay de la mente, de los pensamientos, de la psicología de un cristiano, de su pensamiento y de la mente, yo creo que está compartido parte de 3 partes de la Biblia. En cada persona que le pasaba un problema, la mente siempre actúa. Y de verdad, hermanos, que para hablar de esto
se necesita mucho tiempo, pero reducimos y lo que ha venido hablando el Señor, una mente fracasada, una mente derrumbada y una mente psicológicamente. La primera parte que hablemos la semana pasada. Pero mire, en esta segunda parte, vamos a ver. Mire, vamos a hablar en un sitio que estaba Jesús. Dice que Jesús estaba en Capernaum y que vivía allí, en Capernaum, y que tenía allí su casa. Mire, Capernaum era, como los hermanos consiervos saben, y todos los hermanos que escudriñamos la palabra del Señor, en los diccionarios bíblicos, porque antes comprábamos, ahora ya están por los ordenadores, por el móvil, queremos saber una palabrica, y de verdad, pues estos hermanitos que como yo, que llevo casi 40 años en el Evangelio, pues gracias al Señor que nos han enseñado en estas redes sociales, pues algunas cositas el Señor, gracias al Señor. Pues miren, hermanitos, en uno de los diccionarios bíblicos, de lo que comprábamos allí en Madrid, en las convenciones, hablando de Capernaum, dice que Capernaum era la ciudad, una aldea llamada Enaúl. Y en esa aldea tan pequeñita empezaron a habitar bastantes personas. Habitaban escribas, fariseos, pusieron allí un cuartel de romanos, pusieron allí gente cosmopolitana que venía, porque si se dan ustedes cuenta, hoy en Jerusalén está compartido creo que en 4 partes, y hay 4 bastantes religiones, y entonces se comparte de varias cosas, aún en Jerusalén. Y en la aldea de Naúl empezó a desarrollarse y empezó a ser una ciudad cosmopolitana. Los escribas, los fariseos, seduceos que venían por allí, pasaban. Bueno, había mucha gente porque en el capítulo 2 de Marcos, y si lo leemos, empieza a decir el Señor que había una multitud de gente. No había a lo mejor 100 personas, ni 200, como los cultos cuando entramos. La palabra de Dios testifica que había una multitud de gente, ¿se dan cuenta? O sea que había bastante gente de varias religiones, de varios, gente harta, gente romanos, gente, en fin, de una posición alta y gente humilde. Pero dice que un día entró en casa y el Señor testificó la palabra. Y testificando la palabra, estando tanta gente allí, dice que no podían coger nadie, más que lo que... Adelante. Y sin embargo entró 4 personas y cogieron, hermanos, a un paralítico. Hicieron un lecho, con el lecho hicieron una abertura en el techo y lo bajaron y lo pusieron a los pies de Cristo. Y ahora Jesucristo empieza a decir, ¿qué fe tenéis? ¡Qué bien! Y le dice a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ahora aquellos escribas, fariseos, gente que estaban allí, empezaban a cavilar en su mente, ¿ven? ¿Se dan cuenta? En su mente, en sus pensamientos. Y empezaban a decir, Noel, pero ¿quién es este para decir que sus pecados son perdonados? ¿Se dan cuenta? Y empezaba a decir el Señor, ¿pero qué estáis hablando? ¿Ve cómo escudriña la mente y los pensamientos el Señor? Sabe el Señor cuando había una mente humana, porque allí había mucha humanidad, había mucha gente que estaba en el mundo, había gente que querían un espectáculo, había gente que veían que en ese espectáculo eran círculos religiosos, y hoy en día le voy a decir a ustedes algo, lo que mi corazón siente, sin hábito de ofender a nadie. Hay a veces que se levanta un espectáculo religioso en cada sitio, hermanos, que estamos mirando y a veces estamos diciendo, Señor mío, Dios mío, trabajan con una mente humana, una mente carnal, para hacer un espectáculo religioso, para hacer algo, un ego personalmente para mí, Señor Jesucristo, y el Señor me conoce mi mente y mis pensamientos, y sabe cómo voy a los pies de Cristo. Y entonces cuando le dijo, vosotros tenéis fe, pero tus pecados te son perdonados,
Y aquellos hombres caminaban y empezaban a decir, ¿quién es este? Que los pecados dice que perdona a él. ¿Quién es este? Y le dijo el Señor Jesucristo, ¿qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados son perdonados? ¿O toma tu lecho, levántate y anda? Pues para que veáis que yo tengo potestad y para que veáis que el Cristo que está entre vosotros, que el Señor que habita aquí, está el reino de los cielos, pues a este paralítico le digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dijeron aquellas personas que estaban allí, nunca hemos visto tal cosa. Estaba la gracia de Dios, hermano Noel y hermanos que me están ustedes escuchando, en medio de ellos. Hoy la gracia de Dios está en medio del pueblo cristiano. Pero miren, hermanitos y hermanas que me están ustedes escuchando, habemos siervos de Dios que llevamos muchos años. Hemos trabajado en la obra de Dios, hemos pasado muchas fatiguitas con nuestros hijos, de un lado para otro, en iglesias que hablando con respeto ni había camas, hablando con respeto no había nada. Hemos estado levantando la obra, hemos vivido y vivimos para Cristo Jesús. Sabemos lo que es la teoría y la práctica. Y hay mucha gente, hermanos, que trabajan con una mente humana en la teoría y hacen... Adelante, adelante. Hermanos, estoy hablando con todo mi corazón para ustedes en esta noche. La práctica vale mucho. La teología, aquellos fariseos y aquellos escribas y aquella gente empezaron a decir, nunca hemos visto lo que ha hecho. Y el Señor a la práctica nos da visión, nos da esa práctica para practicar de ella. Por obediencia, habemos cristianos que hemos salido fuera de España para testificar la palabra de Dios. Hemos pasado muchas fatiguitas con mis hijos, con mis nietos. Yo he ido para Francia, para Portugal, para otros países. Y así mis hermanitos igual, la práctica. Sin ver, por fe, practicamos la práctica. Y ponemos esa mente en la gracia de Dios. Pero hoy, por desgracia, hay muchas patologías de religiones. Hay mucha gente que se está levantando con una política religiosa, con una política de esos señores que están en este mundo, en esta tierra, que están con un control de un desorden, hermano, que están haciendo conforme ellos quieren con lo que hay en este mundo y en esta tierra, que a veces la mente actúa en la humanidad. Y cuando actúa la mente nuestra en esta humanidad, es una mente carnal. Y en esa mente carnal y esos pensamientos estamos esperando para el día de mañana, para aquellas personas que quieren hacerse bien rústicos, para aquellas personas que quieren tener un futuro, que quieren tener planes de futuro, que Dios los bendiga y los guarde, pero debemos de mirar como aquellas personas que dijo, nunca hemos visto lo que la gracia ha hecho en medio de nosotros, que ha levantado un paralítico. Adelante, adelante. Que ha hecho señales y prodigios, la gracia en medio de nosotros, pues debemos de anular la mente humana y entrar en esa mente humana, porque si entramos en una mente humana, hermanos, hermanas que me escuchan ustedes, llega una mente que puede tener una muerte espiritual. Y que cuando estamos en esa mente humana y esos pensamientos de lo que hay hoy en día, llega un momento que dicen, ¿está la mente en las cositas de Dios? ¿Están mis pensamientos cara al futuro de Dios? ¿Estoy mirando al cielo? ¿O estoy como Elías? Elías, hermanos, ¿saben ustedes que Jezabel, una mujer, venía siguiéndole? Porque Elías mató a 450 profetas de Baal. Y dijo a aquella mujer Jezabel, mañana a esta misma hora, lo que ha hecho Elías con los profetas, mañana haré yo con él. Lo degollaré, le cortaré la cabeza. ¿Y qué hizo Elías? Salió huyendo. ¿Qué le pasó en su mente, en sus pensamientos? Un temor.
Tan fue grande el temor que dijo, me voy, me escaparé, marcharé. Y empezó a caminar por el desierto y dijo, hasta aquí llegué. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí llegué. Porque su mente, tan fracasada, tan derrumbada estaba, tan psicológicamente se encontraba, que entró una mente carnal en él y dijo, me voy porque me van a matar. Entró en un desierto y dijo, Jehová de los ejércitos, quítame la vida, hasta aquí llegué. ¿Se dan cuenta? Quítame la vida. Estaba pensando con su mente lo que le podía pasar. Quítame la vida. Por el problema, por el golpe que le venía. La mente, como he dicho anteriormente, es un puzzle que si no sabemos controlarla, hermano, está desordenada. No hay nadie que la controle, pero lo único que la controla es Cristo. Pero hay que ponerla en los pies de Cristo. Porque hay muchas casitas, hermanos, que su mente están, vuelvo a repetir, desde por la mañana hasta por la noche, y están con sus pensamientos, no puedo más, estoy fatigada, estoy fatigado, estoy cansado, Señor, quítame la vida, Señor, ya ve lo que hay, y empieza, quítame la vida. ¿Qué quieres? ¿Que tu mente entre en una muerte espiritual? No lo vamos a permitir, hermanos, no lo vamos a permitir. Porque Dios nos conoce nuestra mente y nuestros pensamientos y Él es el que la ordena. Pero ¿cómo la debemos de poner? Y ya termino, para darle plazo al hermanico Noel, porque hay varias patologías y he cogido otras 3 patologías de esta palabrica. ¿Cómo la debemos de controlar? Una mente que está, a veces que decimos, entra en una muerte espiritual y ya no tengo ganas de nada. Hasta aquí llegué, estoy cansado. Señor, tanto tiempo en esta vida. Tanto tiempo trabajando, tanto tiempo luchando, tanto tiempo con una aflicción de un niñico que me le duele las piernas, que le duele la cabeza, mira lo que pasa, mira la patología esta del virus, estamos atemorizados, Señor, nuestra mente se fracasa, nuestra mente se derrumba, nuestra mente entra en una psicología en nosotros, psicológicamente, que ya no podemos caminar ni para atrás ni para adelante, que es profundo, que es una enfermedad que es crónica, que la mente está ahí crónica todos los días, Señor, que a veces actúa en mi mente carnal y a veces quiero hacer muchas cosas y a veces quiero solucionar las cosas con un médico de renombre, con un abogado, con gente de índole de jueces, dicho sea de paso, ya que me sale en mis palabritas todo lo que me pone el Señor, que queremos buscar lo que no es del Espíritu Santo y a veces dice, fracasé, Señor, ya no puedo más, como Elías, quítame la vida. Y ahora dice Elías, no te voy a quitar la vida. El Señor, perdón, no te voy a quitar, Jehová Dios de los ejércitos, le dice a Elías, no te voy a quitar la vida, te voy a mandar pan y agua. Toma, come. Y Noel empezó a comer de aquella torta y aquel agua. Pero ¿qué le pasó a aquel hombre? Elías desconfió de lo que Dios le decía, come y bebe que delante camino te espera. A veces desconfiamos del propósito que Dios tiene con nosotros espiritualmente. Y ahora empezamos a decir, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro ánimo, Señor? Tantos años siguiéndote, mira lo que pasa. Es verdad, y tenemos que reconocer. Pero si dejamos que Satanás actúe en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nos mata. Nos mata físicamente, psicológicamente. Y no permitimos que esta noche el Señor, es el demonio, que el Señor lo reprenda en esta noche, nos haga tanto daño, que nos quite, que nos ponga una mente muerta espiritualmente. Y vamos a decir al Señor, Señor, Elías comió y bebió, dame una segunda oportunidad, voy a poner la mirada en ti, Señor, voy a poner mi mente en ti. Y dice que Elías comió y bebió por segunda vez, y ¿sabe lo que hizo? Se esforzó, se levantó. Hermano y hermana que me escuchan ustedes en esta noche, yo sé que hay mucha gente que está caída. Yo sé que mucha gente que... Adelante. Vamos a poner nuestra parte, hermanos. Vamos a levantarnos. Vamos a caminar. ¿Dónde vamos a caminar? Y miren, estos 3 minutos que me quedan, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde caminamos? Elías caminó 40 días y 40 noches. Y caminó, se fortaleció, bebió y siguió adelante. Y
ya saben ustedes los pasajes bíblicos que entró allí en aquella cueva. Pero no vamos a hablar de la cueva. Vamos a irnos al Valle de Ela. ¿Saben ustedes que en el Valle de Ela había allí una grande batalla? ¿Y qué era la grande batalla? Pues que estaban los filisteos con el pueblo de Israel. Y en aquel campo de batalla, en el Valle de Ela, en un monte, estaban los filisteos y en otro monte el pueblo de Israel. Y allí el rey Saúl, hermanos, estaba tan atemorizado que su mente y sus pensamientos estaban tan rotos y tan afligidos que estaba sentado y no iba al Valle de Ela a la batalla. Batallaba el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, cuando vieron aquel paladín, hermanos, aquel Goliat de 3 metros y pico aproximadamente, dice que se atemorizaban durante 40 días y 40 noches, que lo tenía atemorizados aquel Goliat. Dice que los hombres de batalla, hermanos, de tanto temor huían. El pueblo de Israel batallaban un poco y veían al hombre aquello, y aquellos varones guerreros huían, se marchaban. Pero ¿saben ustedes algo, hermanos? Aquel Goliat se levantó en el Valle de Ela. Y le voy a decir a ustedes lo que mi corazón siente en esta noche. Ha levantado un Goliat muy grande en el mundo. Esta pandemia tan grande, hermanos, que en esta patología psicológica nos hace tanto mal a los cristianos, a nuestra mente y a nuestros pensamientos, pero Dios no quiere una mente caída, una mente fracasada, una mente derrumbada, una mente psicológica, ni una mente que esté muerta espiritualmente. Lo que quiere es algo, que no tengamos temor ni que tengamos miedo, que es verdad que estamos en un monte, que es verdad que estamos en el monte de la consagración, que es verdad, hermano, que estamos pidiéndole al Señor durante el día y la noche que Dios vaya quitando todas estas pandemias, que Dios vaya quitando todas estas varias patologías de las casas. Es verdad que Dios le estamos pidiendo al Señor que quite a poquito tantas y tantas cosas que se ven desde por la mañana hasta por la noche en las casas. Tantos golpes y tantas aficiones. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que estemos en ese monte de la consagración y que digamos, Señor, envíanos algo para ver la señal. Y como en aquel tiempo mandó el Señor algo para que vieran la señal, que había el poder del Espíritu Santo a través de un niño, David lo manda y dice, vete al Valle de Ela y destruye a ese demonio, porque vas en el nombre mío. Por eso lo testificó David. Y sale Goliat, y ya saben ustedes el pasaje bíblico, se ría de aquel niño, pero tú Adelante. a decirme mal y a hacerme cosas mal. Y dijo aquel David, tú vienes con espada, lanza y jabalina. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Dónde estaba la mente de David? ¿Dónde estaban los pensamientos de David? En las cositas de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en un valle que era un valle de aflicción y de golpes y de muerte, y un Goliat que se levantó en contra del pueblo. Pero ¿saben ustedes algo? Estaba entre la batalla, entre el temor y la fe, como estaba aquella mujer llamada Ana, entre el temor y la fe, y cogió la fe. Y hoy estamos en un campo de batalla, y estamos entre el temor y la fe, y se ha levantado un Goliat muy grande. Pero mire que les diga a ustedes algo, lo que Dios me pone en mi corazón, que debemos de tener una mente espiritual, y en esa mente espiritual es donde vemos la batalla y donde vamos a ver el triunfo, porque el Goliat que se ha levantado, tarde o temprano lo va a derrotar el Señor, tarde o temprano lo va a tirar el Señor, tarde o temprano lo va a desechar el Señor, tarde o temprano va a haber muchas sanidades, señales y prodigios, tarde o temprano vamos a ver los triunfos que dio Saúl, aquel hombre llamado David. Le dio un triunfo, le dio premios, y Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios
está con nosotros, porque en cierta ocasión le dijo a los apóstoles, pasemos al otro lado. Y saben ustedes algo, se levantó una olas, se levantó vientos, pero dijo el Señor, callaros y enmudeced, y pasaron al otro lado. Estamos en un estrecho, de un lado que hay muchos golpes, muchas aflicciones, ese Goliat que se ha levantado, pero tenemos el poder del Espíritu Santo, como le dio a David, para derrotar a estos Goliases que se levantan en contra de nosotros. ¿Cómo debemos de estar? En el monte de la consagración, con una mente llena del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor, Señor, como yo le digo todas las noches, ordena mi mente y mis pensamientos, toma control de mi mente y de mis pensamientos, trabaja en mi mente, Señor, y dile al Señor, hermana que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, con sonrisa y alabanza en mi boca todos los días. Y estamos en este estrecho que tarde o temprano el Señor nos va a pasar al otro lado, y en el otro lado veremos la victoria que es Cristo Jesús. Así que con estas palabritas os dejo, hermanos, la victoria es de Cristo Jesús, pero mira, no dejes que tu mente sea un puzzle. No, ponlo en las manos de Dios, que lo ordene, el puzzle, que es nuestra mente y nuestros pensamientos, y llevaremos a cabo a poquito el tiempo que estemos en esta tierra, en este mundo, hasta que lleguemos al cielo en la manita de Dios. Pero deja en esta noche que tu mente y tus pensamientos, que no hay quien lo controle, nadie, tan solamente la controla Dios. Así que, hermano, esta palabrita que ha puesto, esta segunda parte que ha puesto el Señor, espero que te haga bien, que confíes en Dios, que tengas ánimo y que dejes todas las manicas del Señor y que le digas, por favor, lo que yo le digo al Señor todas las noches. Ordena mi mente y mis pensamientos, Señor, y pon mi sonrisa y alabanza en mi boca. Un abrazo muy fuerte para todo el canal, un beso para ti, Noel, para tu familia, un abrazo para todos y adelante, que Dios está con nosotros. Adelante, Noel, adelante.